Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén viendo este programa. Yo soy el Tatatiu y bienvenidos a la tercera emisión, el tercer programa ya de esto que se llama La Música de tu Vida. Recuerden que la finalidad de este programa es saber qué estaban haciendo ustedes cuando descubrieron esta canción, cuando la escucharon por primera vez. Lo importante de esto es acordarse qué estaban haciendo ustedes cuando escucharon este tema por primera ocasión. Evidentemente los temas son un poquito más viejos, pero lo importante es saber cuándo los descubrieron ustedes, qué estaban haciendo, qué les recuerda estos temas. Así es que vamos a empezar con este tercer programa en donde vamos a hablar de dos artistas muy importantes a nivel mundial, uno mexicano, el otro estadounidense. El primero de ellos es Juan Gabriel y el segundo es Elvis Presley. A propósito de la película que hicieron en HBO y que la acaban de estrenar hace poco, sobre la biografía de Elvis Presley, pues ahí está. Entonces vamos a tratar sobre estos dos artistas, uno Elvis Presley y el otro Juan Gabriel. Vamos a comenzar y recuerden suscribirse en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y obviamente también Star Maker. Vámonos con el número 1. Y bueno, pues ya lo saben, por cuestiones de derechos de autor no puedo poner la canción completa, pero como es costumbre les voy a dejar la lista de reproducción acá en la parte de abajo, en la descripción del video, para que puedan ir al canal y escuchen la lista de reproducción. Si la quieren escuchar toda completita, todas las canciones ahí van a estar, incluyendo los videos, obviamente. Bueno, con el tema que vamos a empezar, evidentemente es de Elvis Presley, se llama Unchained Melody. Es una de las canciones con más versiones del siglo XX. La música fue escrita por Alex North con las letras de Hy Sarret para la película de 1955 Unchained. La canción fue nominada al Oscar como Mejor Canción. Sin embargo, el Oscar se lo llevó Love Is a Many Splendor Thing. Unchained Melody ocupa el puesto número 365 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Elvis cantó este tema por primera vez en 1965, pero fue un 21 de junio de 1977 en una pequeña ciudad de Dakota del Sur, con auditorio a reventar, en donde Elvis hizo una interpretación magistral de este tema. En este momento nadie se imaginaba que iban a presenciar un momento único en la historia del rock, y menos que sería uno de los últimos conciertos del señor Presley. Su última interpretación de Unchained Melody conmovió a todo el auditorio. Nadie se imaginaría que un mes después del concierto en Dakota del Sur, el artista sería encontrado por su pareja, Ginger Alden, sin vida en el baño de su casa. Elvis Presley había fallecido a los 42 años y sin haber publicado su último álbum, Elvis in Concert, en donde vendría, por cierto, esta versión de Unchained Melody que cantó en aquel auditorio de Dakota del Sur. Pues bueno, vámonos con la número 1 en español. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Efectivamente, y como ya escucharon, se llama Abrázame muy fuerte. Es una balada escrita e interpretada por el cantautor mexicano Juan Gabriel. La canción fue producida por Bebu Silvetti y fue lanzada como la sexta canción y segundo sencillo del álbum del mismo título, Abrázame muy fuerte, en el año 2000. La canción fue la séptima del artista en convertirse en número 1 en la lista de Billboard Hot Latin Tracks, y la canción fue la primera del artista en la lista de Billboard Latin Pop. El álbum se convirtió en un éxito comercial, llegando a estar en el número 2 de la lista de Latin Albums en los Estados Unidos. El cantautor también recibió una nominación premio Grammy al mejor álbum pop latino en la 44 entrega anual de los premios Grammys. Pues bueno, ya escuchamos la número 1, vámonos con el número 2 en inglés. Pues sí, efectivamente, y como ya lo escucharon, Elvis Presley cantando en español y además el tema de Guadalajara, Guadalajara. Aunque Elvis interpretó otros géneros además del rock, poca gente sabe que Presley interpretó un cover de la canción Guadalajara, donde además utilizó un mariachi y cantó en español. En 1963, Presley estaba protagonizando la cinta Fun in Acapulco, que hacía honor a la playa de Guerrero, muy popular por aquella época. Y sí, Presley cantó todo el tema en español. Evidentemente, como no está familiarizado con la lengua, su pronunciación no es la mejor, pero la neta es que le echó ganitas, ¿no?
Lamentablemente el cantante nunca estuvo en Acapulco ni en ninguna locación mexicana. Todo fue realizado en el estudio 555 en Hollywood. Pues bueno, ese es el número 2 en inglés. Vámonos con el número 2 en español. Hace buen tiempo, gracias al sol. ¿Y por qué no? Si Elvis Presley cantó en español, pues Juan Gabriel, si bien no cantó en inglés, se aventó un coverazo con este tema de los Creedence. Esto que acabamos de escuchar se llama Have You Ever Seen the Rain, en inglés, obviamente cantada por los Creedence. La canción en español se llamó Gracias al Sol. Un tema que originalmente cantaban los Creedence. El señor Juan Gabriel la graba en 2016. Y repetimos, no se trata de una broma, es en serio. Esta canción existe. Esta canción pertenece al disco Quiero Creedence, homenaje a la banda de John Fogerty. Incluye covers tanto en español como en inglés de grupos como Ozomanti, Enjambre, El Tri, Los Lobos, Enrique Bunbury y por supuesto este tema que se llama Gracias al Sol, que interpretó el señor Juan Gabriel. Pues bueno, ahí está el número 2 en español. Vámonos con el número 3 en inglés. Come on, baby, I'm tired of talking. Ok, como bien acaban de escuchar, este tema se llama A Little Less Conversation. Para quien no sabía, este tema originalmente lo cantó el señor Elvis Presley en 1968. Escrita por Mac Davis y Bill Strange y publicada por Gladys Music originalmente, interpretada para la película Live a Little, Love a Little. La canción se convirtió en un éxito menor en los Estados Unidos cuando se lanzó como sencillo con Almost in Love como cara A del disco. Sin embargo, un remix del 2002 del músico holandés Jonky XL de una grabación posterior a la canción de Presley se convirtió en un éxito mundial. Encabezó las listas de sencillos en 9 países y recibió certificaciones en 10 países en el año de 2003. La canción ha hecho numerosas apariciones en la cultura popular y ha sido versionada por varios artistas. Pues bueno, esto fue el número 3 en inglés. Vámonos con el número 3 y último en español. Pero qué necesidad. Efectivamente, nuevamente el señor Juan Gabriel, que es considerado como uno de los artistas con mayor éxito en Latinoamérica, así como también uno de los mejores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México y también incluso a nivel mundial. Sus ventas totales se estiman en más de 100 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas con mayores ventas discográficas de la historia de la música. Gracias por esperar es el título del álbum de estudio número 31. Fue lanzado al mercado el 28 de junio de 1994. Del disco se desprenden los sencillos Lentamente, Vienes o Voy, Muriendo de Amor, Luna tras Luna, Qué bello es vivir y Pero qué necesidad. El título del disco es claro, haciendo referencia a que el cantante agradece a la espera de un nuevo disco con nuevas canciones porque había pasado mucho tiempo hasta que volvió a sacar este nuevo disco que se llama Gracias por esperar. Y bueno, pues esos fueron los 6 temas que presentamos el día de hoy en esto que se llama La Música de tu Vida. Recuerden seguirle, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y también seguirme en mis otras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y por supuesto también Star Maker. Y les informo que la semana que viene me invitaron a hacer una colaboración en un podcast que se llama Tópico. Búsquenlo en YouTube, es del buen compadre Alberto Gons. Vamos a estar transmitiendo por allá la semana que viene en un programa sobre One Hit Wonders. Va a estar muy interesante, así es que también vayan al canal de mi buen compadre Tópico. Denle suscribir para que vean el programa. La próxima semana estará saliendo. Muchas gracias, que tengan bonito día. Adiós.